libro de Efesios. Vamos a comenzar en el libro de Efesios. Vamos a tener una serie de semanas que vamos a ir viendo Efesios. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, verso 1 y 2. Lea conmigo en Efesios. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Una vez más, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios. Subraya eso, al pueblo santo de Dios. En Éfeso dice: fieles seguidores de Cristo Jesús. Verso 2: que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les dé gracia y paz. Quiero hacer una pregunta después de que leemos este primer versículo. El primer versículo dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, dice Pablo. Entonces la pregunta que surge al leer esto es: ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Es esta una voluntad de decreto de Dios? En otras palabras, ¿es este el tipo de voluntad soberana que siempre se cumple? La voluntad de decreto es una voluntad o un deseo de Dios que siempre se cumple. Ese es el decreto de Dios. Esa es la voluntad de Dios que siempre se cumple. O será del otro tipo de voluntad, que es también una voluntad soberana de Dios, que es de tipo de mandamiento de Dios a hacer lo que es moralmente correcto, de la cual está hablando aquí en el verso 1 de Efesios capítulo 1. Déjenme darle un par de decretos, un par de ejemplos. Decreto soberano de Dios significa que siempre se cumple. La voluntad de decreto es la voluntad que siempre se cumple, que no hay nada que suceda que vaya a cambiar eso. Lo que Dios dice se hará. Ese es ese tipo de voluntad. Déjeme darle un ejemplo. Isaías 46, verso 9 y 10 dice así, verso 9: recuerden las cosas que hice en el pasado, dice Dios. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Verso 10: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Déjame hacer un paréntesis. Por si le dice a alguien: mire, Dios dice esto, dígale que se calle y que no mienta. Solo Dios puede predecir el futuro. Amén. Lo dice su palabra. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Esta es una voluntad decreta, que Dios hace lo que Él quiere hacer y se cumplirá. ¿O será que el versículo de Efesios 1, capítulo 1, verso 1, es de la voluntad donde hay un mandato, pero es para que sea la voluntad de moral y hacer lo correcto? Un ejemplo de eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, donde dice: sean agradecidos, dice, en toda circunstancia. Este es el ejemplo. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Y si somos honestos, espero que nadie no sea honesto aquí esta mañana. Él dice: sean agradecidos en todo. ¿Por qué? Pues esta es la voluntad de Dios, dice. Esta voluntad de Dios no siempre sucede, porque todos nosotros no siempre somos agradecidos. ¿Está claro eso? Entonces, ese es un tipo de voluntad moral que Dios nos dice que no siempre se cumple. Pero está el decreto de Dios, que es la voluntad de decreto, que siempre sucede. Entonces, ¿de cuál está hablando acá? ¿Qué tipo de voluntad está hablando acá? Efesios 1:1. El decreto de Dios, dijimos, es la voluntad de Dios que siempre va a suceder. Tal vez Gálatas 1 nos ayude ahí. Vaya a Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Usted dirá: ¿qué importa qué tipo de voluntad sea? Importa.
Importa el saber las diferencias del tipo de voluntad, cuando es el decreto de Dios, que todo sucederá siempre, y cuando es una voluntad moral de parte de Dios, que no siempre sucede. Para tomar decisiones en nuestra vida, importa. Entonces, Gálatas 1, 15, 16 dice, pero aún antes de que yo naciera, dice, ¿qué dice? Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, otra traducción dice por amor, dice revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia, o sea, el Evangelio, acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Un versículo más para ayudar a esto. Hechos capítulo 9, verso 15, 16, dice, el Señor les dijo, ve, es un mandato, es un decreto, porque Él es mi instrumento elegido para llevar a mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Entonces Dios está diciendo, yo escogí a Pablo, yo llamé a Pablo, yo elegí a Pablo. Eso es lo que está diciendo. Verso 9, capítulo 9, verso 15. Porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también el pueblo de Israel. Verso 16. Y le voy a mostrar, miren lo que dice el 16. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. No dice el verso, le voy a mostrar qué tan rico lo voy a hacer. Lo voy a mostrar qué tan próspero lo voy a hacer. No, dice, le voy a mostrar al llamarlo cuánto debe sufrir por mí, dice. Miren lo importante que es esto. Déjenme hacer un paréntesis en esto. Normalmente lo que se nos presenta es que si vamos a servir a Dios, Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Eso es lo que se nos presenta. Lo que Dios está diciendo aquí cuando llamó a Pablo y lo apartó para predicar las buenas nuevas es que le voy a mostrar, dice, cuánto debe sufrir por mi nombre. Pongamos eso en un papelito y llamemos a misioneros a ver cuántos se apuntan. No muchos, porque nadie quiere, para sufrir, no. Yo quiero para ser conocido, para que sepan quién soy, para ir y predicar a las naciones. Eso sí queremos. Pero cuando dice que fuimos llamados para sufrir, no mucho. Pero eso es lo que sucede. Mire la vida de Pablo. Mire la vida de Pablo. Antes de que se fuera convertido y después de que Dios tiene un encuentro con Jesús, mire la vida de Pablo. ¿Dónde está en su vida donde él no sufrió? ¿Dónde? Yo no entiendo de dónde viene este supuesto o supuesta mejor vida de gloria acá en la tierra mientras servimos a Cristo. Esa es una mentira falsa que se le vende al que dice que es cristiano para ir detrás de una esperanza falsa que es nunca estar enfermo, siempre estar sano, nunca tener falta de dinero, siempre tener mucho dinero. Y que las cosas nos vayan, que todo vaya color de rosa. Si sigues a Cristo, si das tus diezmos, si oras suficiente, si no dejas de venir a la iglesia, si haces todo lo que tienes que hacer, entonces Dios te va a bendecir. Como que si Dios fuera un genie que concede deseos. Pablo fue llamado a sufrir. Desde el principio Dios lo apartó porque le iba a mostrar sufrir por su nombre. Cierro ese paréntesis. Seguimos donde estábamos. Regresemos a Efesios 1:1. Efesios 1:1 dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Así que, esto es lo que es. Dios eligió a Pablo soberanamente
desde el principio de los tiempos, para que Él fuera exactamente quien Él era y para que Dios pudiera ser glorificado a través de la vida de Pablo sobre todas las cosas. De esta manera, Dios elige al apóstol Pablo para que se hiciera la soberana voluntad de Dios en la vida de Pablo para glorificación de Cristo. No para Pablo, no para nosotros, no para nadie, para Cristo. La honra y la gloria es ¿de quién? De Cristo. Sigamos leyendo verso 2, ahí mismo en Efesios. Lea conmigo, Efesios 1, capítulo 2 en adelante. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha, por favor subraye el nos de ahí, de ese verso, el nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Subraye el unidos a Cristo. Verso 4. Antes de haber hecho el mundo, dice, Dios nos amó, subraye el nos otra vez, por favor, y nos eligió, subraye el nos de nos eligió en Cristo, subraye en Cristo, para que seamos, subraye seamos, santos e intachables a sus ojos. Verso 5, Dios decidió de antemano adoptarnos, subraye el adoptarnos, como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, subraye de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto, dice, hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia, subraya abundante gracia, que Él derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, los que pertenecemos, subraye los que pertenecemos. Así que veamos estos versículos entonces. A lo largo de los versos, le dije subraye el nos de los versos. ¿Quiénes son esos nos o esos nosotros del verso? Pablo comienza asegurándonos en el verso 1, capítulo 1 de Efesios 1, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta, ¿a quién dice? Al pueblo santo de Dios. Otra traducción dice, a los santos. ¿Quiénes son esos? A ver, ¿quiénes son esos? Con seguridad puede decir nosotros. No, está bien. Así que hemos sido llamados, dice el verso, a ser ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Ante quién? Ante Dios, ¿verdad? Todos los creyentes del verdadero evangelio de Jesucristo somos llamados a esto. Aquellos que han sido apartados por Dios mismo. Mire estos versos en Hechos. Váyase a Hechos, por favor. Capítulo 13. Nos va a ayudar a unir esto un poquito. Hechos, capítulo 13, versos 47 y 48. Mira lo que sucede. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, 13:47 de Hechos. Yo te he hecho, dice, luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra, dice. Verso 48, cuando los gentiles, una noticia rápida, ustedes son esos, ¿o yo? Nosotros somos esos. Oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. ¿Para quién era este mensaje cuando Cristo vino? Para el pueblo de Dios, para los de Israel. Y mira lo que Pablo dice. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos, ¿elegidos por quién? ¿Quién? Dios. Para la vida eterna, escogidos para una cosa. ¿Para qué? Para vida eterna. Se convirtieron en creyentes. Todos los que Dios eligió, se convirtieron en creyentes. ¿Cuándo? Cuando oyeron el mensaje.
El mensaje que fue dado por gracia de Dios. ¿Okay? Así que vemos claramente en la palabra que creer proviene del ser apartado por Dios. Una vez más, el creer, el que usted tenga fe, viene porque Dios lo apartó de antemano. ¿Está claro eso? Que ha sido elegido por Dios. Otra traducción dice que somos designados por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos designados por Dios? Para vida eterna. Para vida eterna. Entonces, cuando el apóstol Pablo de nosotros, en estos versículos, cuando él dice nosotros o ustedes, aquellos que fueron apartados, elegidos por Dios para ser santos sin mancha por toda la eternidad, dice, habla de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús para salvación y perdón de sus pecados. Si usted ha creído para salvación de sus pecados, si usted ha creído en Cristo Jesús y ha recibido esa redención de parte de Cristo que es por gracia, usted es parte de los que Dios de antemano había apartado para sí mismo. ¿Está claro eso? Si usted ha creído, usted ha sido apartado por Dios para sí mismo. ¿Vamos bien? Ok. Hagamos la pregunta entonces, ¿qué significa cuando dice el verso en Cristo? ¿Qué es el en Cristo? Que Él nos eligió en Cristo. ¿Qué significa el en Cristo? Una vez más, verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios dice, nos amó y nos eligió ¿en qué? En Cristo. Lea conmigo, vamos a leer otra vez, es importante leerlos todos, el verso 3 al 7. 3 al 7 de Efesios 1, 3 al 7. Toda alabanza sea para Dios, verso 3. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de, ¿qué dice? De bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Aquí está en Cristo, unidos a Cristo. Sigamos leyendo. Incluso antes de haber hecho el mundo. Ok, antes de que el mundo fuera creado. Escuche por favor la importancia de esto. Estábamos unidos ¿en qué? Ya vamos. Antes de que Dios hizo todo, dice el verso que estábamos ¿qué? Unidos en Cristo. Verso 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos, ¿qué dice? Eligió ¿en quién? En Cristo para que seamos ¿qué? ¿Por qué cree usted que Pablo empieza el verso 1 diciéndole los santos de Éfeso? El pueblo santo de Éfeso, porque no está por mérito el llamarlos santos. No es porque se ganaron el santo. Es porque Dios así quiso antes de la fundación del mundo. Llamarnos ¿qué? Santos. Miren lo que dice. Seamos santos y ¿qué? E intachables a los ojos de Dios, a sus ojos. Verso 5, ¿quién decidió? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Esa es otra prédica, la adopción de Dios. No tenemos cómo pagarle a Dios, ¿oyó? La adopción, lo que Dios ha hecho por nosotros, al recibirnos, estando como estábamos, nos recibió. Sigamos. Adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. ¿Quién quería hacer esto? No decidimos nosotros. A una pausa. Usted no decidió cuando usted pasó al frente y lloró lágrimas y dijo, yo quiero a Jesús. No. Dios decidió de antemano que cuando usted oyera este mensaje, algo iba a despertar en usted. Que usted iba a saber que Dios, antes de que hiciera algo usted bueno o malo, decidió decirle, yo te amo. Tal y como estás, te he amado. Y porque te he amado, te he apartado. Y te he apartado para que seas justificado. Y te he justificado para que seas santificado. Y te voy a santificar para que seas un día glorificado como mi Hijo Cristo Jesús.
Así es como funciona esto. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. No fue usted, no fui yo, no fue su gran inteligencia de la Biblia. No, es Dios el que lo hace todo. Y va a ver cuándo. Cuando usted y yo estábamos en el peor estado. Verso 5. Es eso precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio un gran gusto hacerlo, dice verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad, o gracia y misericordia, dice otra traducción, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así que repasemos estos versos rápidamente. Ahora tenemos una posición correcta con Dios. Sin merecerla, tenemos una posición correcta con Dios. Y hemos sido llamados santos y fieles porque ahora estamos en Cristo. Fuera de Cristo esto no puede suceder. Así de simple. Fuera de Cristo, la vida de una persona sin Cristo es un cero a la izquierda. Así de simple. La vida con Cristo tiene valor, tiene sentido. La vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene valor, aunque tenga todo lo del mundo. No tiene sentido. Somos bendecidos porque estamos en Cristo. Somos escogidos porque estamos en Cristo. Somos predestinados porque estamos en Cristo. Para adopción, para ser hijos e hijas del Dios viviente. ¿Para qué? Para su gloria, para vida eterna. Pidamos la ayuda a los libros de Romanos que nos ayuden con esto. Váyase a Romanos, capítulo 8, versos 28, 29 y 30. Romanos 8, 28, 29 y 30. Y sabemos, verso 28, que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen, dice, para el bien de quienes, ¿qué dice? Lo aman y son, ¿qué? Llamados. Según el propósito que ¿quién tiene? Que Dios tiene para nosotros. No lo que yo pienso que es bueno para mí. No, mire. Voy a cerrar este paréntesis, vamos a seguir este paréntesis. Voy a abrir otro paréntesis pequeño. Cuando usted ore, no ore, Señor, quita esto de mí, remueve esto de mí, ya no quiero pasar por esto, Señor, haz un milagro, Dios. No, Señor, si lo que estoy pasando está bajo tu soberana voluntad que yo lo pase, solamente fortaléceme para yo pasar por lo que tú has querido que yo pase. Hágase tu voluntad donde yo me encuentre. Esa es una oración muy diferente al decirle, Señor, quita esto de mí. Ya no quiero pasar por esto. No, Señor, hágase tu voluntad. Porque su voluntad, aún en nuestra dificultad, aún en nuestro sufrimiento, es mejor que cualquier plan que nosotros tengamos. Mire, esa no es la oración popular, pero es la oración correcta, bíblicamente, que tenemos que tener. Señor, tu voluntad es sobre todo. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo. Nuestros deseos son egoístas normalmente. Aunque tengan apariencia en buena, son egoístas. Sigamos leyendo Romanos 8. Verso 29, pues Dios conoció a quienes, dice. Si dice Dios conoció a los suyos, quiere decir que hay unos que no son suyos. Amén. Hay ovejas y hay cabros. Y en la iglesia hay de los dos. Usted sabrá si usted es oveja o cabro. Pero hay de los dos. En la iglesia hay ovejas y hay cabros. Dice la Biblia, pues Dios conoció a los suyos. Jesús dijo, los míos escuchan mi voz y me obedecen y me siguen.
hacen lo que yo les digo. Jesús dijo, si haces lo que yo digo, entonces eres mi amigo. Si no haces lo que yo digo, no eres ni mío. O sea, yo no entiendo por qué no nos enseñan esto. Esto está claro en la Biblia. Lo que pasa es que no nos gusta escuchar esto. Está presente. Es lo que necesitamos. Conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Saber que solo Él es bueno y nosotros no. Mire, dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Verso 30, después de haberlos elegido, ¿quién nos eligió? Dios. Dios los llamó para que se acerquen a Él. De antemano, antes de la fundación del mundo, leímos, Dios nos escogió. ¿Para qué? Mire lo que dice, para que se acerquen a Él. Ahora usted, el que Dios llama, Dios justifica. El que Dios justifica, Dios santifica. Y el que Dios santifica, Dios glorifica. El que Dios llama, Dios sostiene. En otras palabras, en el verso que ustedes conocen, lo que Dios comienza, Dios termina. Así es, Dios no deja las cosas a medias cuando le pertenecemos a Él. Déjeme ponerlo en otras palabras. Alguien que te dice, esa persona era cristiana, antes venía a la iglesia, pero ya no va a la iglesia. Esa persona nunca fue cristiana. Porque uno que le pertenece a Dios nunca corre de Dios, sino que corre hacia Dios. Esa es la evidencia de un verdadero creyente. Así es como sucede. Y todo esto sucede y se hace posible a través de Cristo Jesús. Y lo hace Él posible porque es para Él mismo. Porque su nombre está en juego. Y Dios no va a poner su nombre en mal. Por eso es lo que Dios comienza, Dios termina en nosotros. Es Cristo la razón que tenemos redención. Es Cristo la razón que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Es Cristo la razón por la cual tenemos un poco de significado en esta vida, por Cristo. Solamente por Cristo, nada más. Y es importante saber esto, déjame decirle, Jesús es importante en su vida. Porque nada nos llega, nada recibimos de Dios si no es por la unidad o la unión que ahora tenemos en Cristo Jesús, que Dios mismo nos dio. Que Dios mismo nos dio. ¿Se recuerda de Pablo? ¿Qué andaba haciendo Pablo? No era como que andaba, este día voy a ayunar, voy a buscar a Dios. Y Dios dijo, eso es lo que necesitaba para presentarme ante ti. No, él andaba detrás de cristianos. Y Dios dijo, hasta aquí nomás, Pablo. Hasta aquí nomás. Yo te he creado para esto. Información así que no necesita, pero es bueno que lo sepa. Después de que Pablo tiene esa conversión, ese cara a cara con Cristo, no fue inmediato su ministerio que comenzó. Mínimo fueron 12 años que pasó él en exilio, básicamente, con Dios, buscando de Dios, creciendo, aprendiendo. Porque recuérdense que todo cristiano le tenía miedo a Pablo, porque andaba persiguiendo, donde quiera que él iba, decía, ay no, este nos va a agarrar. 12 años pasó él, que no hizo nada más que estar buscando de Dios, creciendo, aprendiendo. Así que, si usted alguien le dice, estás destinado a ir a las naciones, aguántese. Busque de Dios primero. Olvídese de eso, lea la Biblia, madure, ore, aprenda a orar, aprenda a vivir su día a día. Cierro ese paréntesis. Debemos ser perdonados. Y ese perdón solamente pudo venir gracias a las riquezas de su gracia. Eso es lo que dice el verso 6. Mira lo que dice el verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Y verso 7 dice, Dios es tan rico en ¿qué dice? En gracia, que compró nuestra libertad.
Ahora déjeme decirle rápidamente. Esa misma gracia que lo eligió a usted es también la misma gracia que nos ha redimido. Y mire lo increíble de esto. Porque usted no había nacido y Dios ya lo había elegido. Usted no había hecho nada malo ni nada bueno todavía y Dios ya lo había redimido. ¿Sí entiende eso, verdad? Dios lo ha hecho todo. La elección de Dios no sucede para gente inocente, sino sucede para pecadores como nosotros, necesitados de la gracia y necesitados de que Él nos salve, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Todo se debe a Cristo. Todo se debe a Cristo. Todo se debe a Cristo. Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró la libertad o nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y el entender esto en realidad es poderoso y es tan hermoso porque nos damos cuenta que no somos nosotros el que hace las cosas, sino es Dios el que lo hace todo. Cuando no lo merecíamos. Nos llama santos cuando nosotros no lo merecíamos. Nos había elegido y nos había separado antes de la fundación del mundo cuando no lo merecíamos. Nos apartó para que fuéramos santos y sin mancha. Recuerda, el pecado no existía todavía, no existíamos y aún así nos redimió. Nada tomó a Dios de sorpresa. Déjeme ponerlo de esa manera. Déjeme concluyo con esto. Puede que usted esté pensando, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O qué significa esto? Gracias por la pregunta. Básicamente significa que antes de la fundación de todo, antes de la fundación de la tierra, Dios ya había planeado todo. Todo es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Dios planeó la caída del hombre. Dios planeó la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Dios planeó la redención de aquellos que le pertenecían a Él de antemano. Dios sabía quiénes le pertenecían. Dios vino y nos separa para sí mismos con una sola razón. Verso 6 está la respuesta, Efesios 1:6. ¿Para qué? De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Para qué hizo Dios todo esto? Para que le alabemos. Para que le alabemos. No para que usted reciba la gloria, no para que yo reciba la gloria, no. Para que nosotros, que no merecíamos esto, que merecíamos estar en esa cruz en vez de Jesús, pudiésemos nosotros entender lo que acababa de suceder. Mire, la falta de entendimiento de lo que Dios hizo por nosotros nos lleva a tener una vida cristiana patética. El no reconocer lo grande que Dios es y lo que ha hecho por nosotros nos lleva a ver esto como simpleza. Pero al entender lo que esto de verdad es, nos lleva a doblar rodillas y decir, soy como basura. Y de alguna manera Dios quiso en su gracia y en su misericordia poner su mirada sobre nosotros. La falta de entendimiento a eso nos lleva a vivir vidas frustradas queriendo agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones y nunca salimos de eso. Pero el entender lo bueno que Dios es nos hace libres para adorarle, libres para que Él reciba la gloria. Y no ando yo buscando toda mi vida que yo sea la persona que sea reconocida, sino yo ando buscando que Dios sea glorificado en todo lo que yo haga.
porque Él quiso que así sucediera. Mire, es para su gloria, es por su gloria. Es para todo aquel que cree y se aparta de su pecado. El ser salvo no es solo decir, reentra Jesús a mi corazón. Eso tiene a millones de gente en el infierno. Porque no hay un reflejo genuino de que son salvos. Hay una transformación genuina que sucede cuando Dios redime a alguien. Su mente era de una manera, ahora es de otra. Sus acciones eran de una manera, ahora son otras. Usted ahora ve el pecado como Dios ve el pecado. Usted detesta lo que Dios detesta. Usted ama lo que Dios ama. Esa es evidencia, frutos de salvación. El andar así, pues depende cómo esté mi semana, es como ando con Dios. Depende cómo esté mi semana, así está mi ánimo. Déjeme decir algo. Si usted anda buscando sentimiento, si usted anda buscando escalofríos, si usted anda buscando una experiencia, si usted anda pensando, ay, es que antes era mejor, déjeme decirle por favor, está en no hay error más grande que ese. Porque en el valle de lo difícil, cuando no sentimos a Dios, cuando no sentimos ningún tipo de presencia, cuando no sentimos un escalofrío, cuando no entendemos el porqué de las cosas, es cuando nuestra fe es probada y decimos, Señor, de verdad confío en quien tú dices que eres. En quien tú has dicho que eres, que tú eres el que me sostiene, no como me siento. Haz un milagro y no, puedo yo seguir perseverando y creyendo aun cuando nada pase. Esa es la perseverancia de los santos, que un día verán a Cristo cara a cara. No aquellos que andan buscando sentimiento o experiencias. Mire, los llamados son aquellos que tienen fe en Cristo y ahora viven su vida perseverando hacia la santidad. ¿Para qué? Para estar sin mancha y arruga, como nos manda las Escrituras. Para ser la novia blanqueada que Cristo viene, por la cual Cristo viene. Su iglesia, santa y pura. ¿A través de qué? A través de la fe en Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario nuestros pecados. Allí es donde usted vive. Allí es donde usted tiene que perseverar. Cuando no se siente como que Dios está con usted, déjeme decirle, allí su fe es probada. Cuando todo se siente que se está cerrando y que no hay respuesta, allí usted se cimienta. Ahí va a ver dónde está su fundación. No correr de Dios, correr hacia Dios es la respuesta. Eso es lo único que nos puede sostener. Déjeme orar por usted.